Buenos días, amadas hermanas, amados hermanos. Que la gracia y la paz de Dios Padre Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe hoy, mañana y siempre. Hoy vamos a estudiar un tema que se ha titulado La santidad, el llamado de Dios a su pueblo. La santidad, hermanas, hermanos, es un tema fundamental y central en toda la Biblia, desde la antigüedad hasta el Nuevo Testamento y hasta nuestros días. Dios llama a su pueblo a ser santo porque Él es santo. Ese es desde un principio, desde el Antiguo Testamento. Sed santos porque yo soy santo. La santidad no es una opción, hermanas, hermanos. No es que tenemos la opción, la oportunidad de elegir si queremos o no queremos ser santos. Es una radicalidad, es una norma, es una obligatoriedad para el cristiano ser santo. Es como cuando han escuchado el eslogan de algún colegio que dice: inscríbete en nuestro colegio, donde la excelencia académica, o sea, en ese colegio lo que buscan es la excelencia académica. Hay otros que su eslogan es el deporte, porque de aquí han salido los mejores deportistas de la nación. O enlístate en el ejército libertador o forjador de libertades. Ese es el eslogan con el que hacen el llamado para que alguien se inscriba en una institución. Pues, hermanas y hermanos, para el cristiano, la santidad es el fin máximo, el fin propio de enlistarte en el cristianismo. Si no somos santos, si no vivimos una vida de santidad, entonces no estamos en el camino correcto. No hay rodeos, no hay atajos, no hay desvíos. No se trata de mostrar santidad solamente el domingo, acá, ante los hermanos, en mi manera de vestir, en mi manera de hablar, o santidad cuando paso al frente en el púlpito. No, la santidad es y debe ser de todos los días, a toda hora, con todos nuestros conocidos, con todas las personas en nuestro trabajo, en la universidad, en la calle, en el transporte público, que cuando nos vean, transmitamos, reflejemos la santidad que hay en cada uno de nosotros. ¿Qué es la santidad? Pues estar apartado para Dios. Así como en la antigüedad los utensilios que se iban a utilizar en el tabernáculo eran apartados y santificados, eran ungidos con aceite para un uso específico y no podían luego ser utilizados en actividades ordinarias y normales porque eran apartados. Esa es la santidad que Dios espera para nosotros. Así que, teniendo esto en mente, digamos que la santidad es un atributo de Dios que nos separa de Él por el pecado. Nuestro pecado hace que nos separemos de Dios por su santidad. Su santidad es tan solemne, tan magnífica, que nuestro pecado hace que Él se separe de nosotros. Dice en una escritura que no es que Él se ha vuelto sordo como para no oír, o que se haya cortado su mano como para ayudarnos, sino que nuestras iniquidades, nuestras maldades han hecho que Él voltee su rostro para no querer ver o oír. Porque de eso se trata. Él es tan santo que requiere que nosotros seamos santos. Dios llama a su pueblo a ser santo, así ha sido desde siempre. Ejemplos de esto fue cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén. Fueron apartados, ¿verdad? Fueron apartados, expulsados, mejor dicho, del jardín. Los hijos de Aarón, cuando ofrecieron un fuego extraño, por el cual no estaba planteado o requerido por Dios, también fueron aniquilados, fueron destruidos, Cuando hicieron el becerro de oro, que Dios dijo: yo no puedo seguir allí, yo no subiré en medio de ti porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Son ejemplos de cómo Dios se aparta cuando el pecado está en nosotros.
pero no significa que Dios no esté allí en su presencia. Y más en nosotros como cristianos, que somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, entonces ese Espíritu debe movernos, transformarnos hacia la santidad. La santidad debe ser una respuesta nuestra a la gracia de Dios. Lo que Dios ha hecho por nosotros es de tal magnitud, el sacrificio de Jesús es de tal magnitud que nosotros debemos responder agradecidos con una vida de santidad. Esta es la introducción al tema de hoy, hermanas, hermanos. Acompáñenme en una oración para que sea Dios quien dirija este estudio, toque nuestros corazones y digamos, no hay opción, no tengo elección, tengo que vivir una vida santa porque Dios es santo. Y a eso fue que nos llamó. No nos llamó a ser buenas personas, no nos llamó a ser nice, a ser cool, no, nos llamó a ser santos. No nos llamó a ser, sí, es un poquito diferente. Yo desde que lo conocí era un poquito raro, no ser un poquito raro, es ser santos. Entonces oremos para que Dios transforme nuestros corazones, nuestras vidas y vivamos una vida santa delante de Dios. Padre amado, Dios de la gloria, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar acá escudriñando de tu palabra. Gracias por el llamado que has hecho en cada uno de nosotros y por nuestra respuesta, Señor, a obedecerte, a seguirte, a dominar, Señor, nuestras pasiones, a luchar, Señor, por agradarte, por vivir una vida recta, pura y santa delante de ti, Señor. Bendícenos, Dios, bendice nuestros corazones, danos una mente, Señor, despierta, Padre, para escuchar de tu palabra, para que transforme nuestras mentes, nuestra manera de vivir, para reflejar ante el mundo, Dios, lo que es ser un verdadero cristiano, un discípulo, Señor, de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a darte una respuesta digna, a honrar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Todo te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, con esta introducción vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Jesucristo en sus palabras sobre la santidad. Acompáñenme, por favor, en Mateo, capítulo 5. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 48. Palabra de Jesús, no es una carta del propio Señor Jesucristo que dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La santidad es perfección. No significa que no vayamos a pecar, porque sabemos que en esta carne mortal hay deseos, hay pecados que nos dominan. Hay una ley del pecado que mora en mí. Pero el llamado, el estándar, la expectativa de Dios y de nuestro Señor Jesucristo es hacer perfectos. Y si lo dice, no es porque sea imposible de lograr. Nuestro Señor Jesucristo no nos estaría pidiendo algo que fuera más allá del alcance de nuestras posibilidades. Porque si no, pues sería una mentira. Llamarnos a la perfección, llamarnos a la santidad cuando no fuera posible, sería una expectativa imposible de alcanzar. Pero si Él lo dijo, es porque es real. Mire, nuestro Señor Jesucristo tuvo oportunidades de pecar, eso lo hemos hablado. Las tentaciones de Jesús fueron tanto como las tuyas o las mías. Estuvo viviendo acá 30 años antes de comenzar su ministerio público. Y me van a decir que un hombre de 30 años no tuvo la oportunidad de haber estado enfrentando cara a cara la tentación del pecado. Claro que sí, muchas oportunidades. Y no pecó, dice las Escrituras. No pecó. Es posible vivir una vida de santidad. Y no es porque era el Hijo de Dios, la tercera figura dentro de esta gran Trinidad, que Él no pecó. Él vino como hombre en carne y sangre y huesos, igual que tú, igual que yo. Porque si no hubiera sido así, no hubiera
sudado como gotas de sangre en el Getsemaní. Hubiera estado consciente de lo que venía, no, era su parte humana la que estaba actuando. Si no hubiera sido así, no hubiera dicho, ¿por qué me has abandonado? Porque era su parte humana la que estaba luchando. Sintió hambre cuando estuvo haciendo el ayuno durante 40 días, porque era la parte humana la que estaba allí actuando. Entonces sí estuvo enfrentando las mismas situaciones que tú y yo, y no pecó. Jesús enseñó y modeló la santidad a lo largo de su ministerio. En el Sermón del Monte habló sobre cómo deberíamos vivir los hijos de Dios, reflejando la pureza de nuestro Padre Celestial. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Jesús no solo nos llama a ser santos, no es nada más un tema de ser santos, sino que nuestra perfección es el estándar de vida. Hay universidades en los Estados Unidos que becan a los estudiantes para que hagan algún deporte. Ven, si eres bueno en el básquetbol, inscríbete, y con la posibilidad de luego poder saltar a hacer deporte profesional y ser contratado por estos equipos del mejor básquetbol que transmiten y contratos millonarios. Y los jóvenes se inscriben en esa universidad para lograr la beca y bueno, si llegan a desarrollar un talento, al final terminan jugando al profesional. Bueno, Jesucristo nos está llamando a que nos inscribamos en esta carrera para ser santos y para ser perfectos. Así como un deportista se niega a comer comidas que no le son saludables o que le afectan o a trasnocharse para poder estar en óptimas condiciones, el cristiano debe negarse a todas esas tentaciones, a todas esas oportunidades de pecado que nos alejan de la santidad y de la perfección de Dios. ¿Qué es difícil? Claro que es difícil. Estamos en un mundo que nos bombardea a diario de tentación, de propuestas, de coquetería, del pecado, y es muy difícil, es muy complejo, pero no es imposible, porque si no, nuestro Señor Jesucristo no nos llamaría a ser perfectos. Amén. Amén. Jesús entendía que la santidad es una vida separada del pecado, es ser apartados, así como los utensilios en el tabernáculo eran apartados y solamente eran utilizados en las funciones del culto y eran consagrados con aceite. Así debemos ser nosotros, desde el día que salimos de las aguas del bautismo, apartados de las cosas del mundo. Pero nos dejamos influenciar por las cosas del mundo. Coqueteamos más o dedicamos más tiempo a estar en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Y obviamente eso influye en nuestra vida. Lo que vemos en la televisión influye en nuestra manera de pensar. El entorno con quien nos juntamos influye en nuestra manera de actuar. Hay un dicho que dice, revisa las 5 personas más cercanas a ti. Tú te convertirás en uno de ellos. Las 5 personas con las que más convives, con las que más compartes, con las que más, son las que tienen mayor probabilidad de influenciar en tu vida y al final terminarás siendo uno de ellos. Si te reúnes con gente que le gusta ir al estadio de béisbol, porque son fanáticos del equipo, de los Olmecas, y van todos los juegos que hay, se compran el abono de toda la temporada, al final vas a terminar comprándote el abono para ir con ellos. Si te reúnes con gente que le gusta jugar dominó todos los jueves en la noche, al final vas a jugar dominó los jueves en la noche. Ese es el entorno, nos va llevando, nos va envolviendo. Entonces, si nosotros nos apartamos, debemos juntarnos con personas que también tengan el mismo sentir, el mismo pensar, así como se apartaron los utensilios en el tabernáculo exclusivamente para las ceremonias de Dios. Así es la santificación solemne de nuestras vidas. Debemos ser ungidos, purificados por Dios para adorarlo, no solamente el día domingo, no solamente frente a los hermanos. Imagínense esto, hermanos. No sé si alguna vez, hermano, que maneja, va
manejando y se comió una luz, se pasó por alto una luz roja. Y está el del tránsito del otro lado esperándolo, como escondidito debajo de una mata, que no, nunca lo ve. Después que te pasaste la luz, ahora sí estaba escondidito y te para allí. Viene a darte una charla. Y al final de toda la charla lo que está proponiendo es que no lo vuelvas a hacer. Pero sugiere de una manera muy modesta dar una cantidad de dinero para evitarte una multa, ¿no? Si nuestra actitud reflejara una santidad, yo creo que ese fiscal de tránsito no sugeriría nada de eso, porque sabría que no hay chance. Pero uno tal vez no refleja la santidad desde un principio. O vas en el tráfico, o vas en el transporte público, hay mucho tráfico y lo que vas es quejándote y vas con el vecino, ¡ay, que hay mucho tráfico! En vez de ir reflejando la santidad, la paz de Dios, la paciencia, la mansedumbre, el dominio propio, no, nos vamos quejando. Y este calor, ¡ay, que no se apure este chofer! Porque además los choferes del transporte público como que van más lentos, ustedes no se han dado cuenta, y se paran en cada esquina y aunque no viene nadie, ahí se quedan a ver si llega un pasajero. Y entonces en vez de reflejar la santidad, lo que vamos es buscando consuelo delante de otro. ¿Con quién me quejo? ¿Ah? Por si cae en un hueco, entonces hablamos mal del gobierno. Es que el gobierno no asfalta las vías y pagamos impuestos. Y resulta que, ¿dónde está la santidad de Dios? O sea, deberíamos reflejarla en todo momento, no el domingo solamente ante los hermanos. En la casa, llego a mi casa, está mi esposa. En vez de llegar a descargar el estrés del trabajo y a quejarme de lo pesado que fue el día, yo debería llegar con una santidad y decir, wow, aquí llegó un hijo de Dios a compartir su paz con mi familia. Ese es el verdadero llamado a la santidad. Lo digo por mí. Debo ser así, llegar y transmitir y olvidar todo. En la que cierran, en la que abra la puerta, allá atrás quedó todo. Ahora vengo aquí al lugar de refugio, mi hogar, donde esté la familia. Eso es lo que debemos transmitir, la santidad que Dios ha transmitido en nosotros, que nosotros hemos logrado desarrollar o cultivar. Pero ¿qué dicen ahora las cartas de los apóstoles sobre la santidad? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Aquí el apóstol Pedro está haciendo eco del mandato del Antiguo Testamento. Esto no es esto es la misma escritura que ya se viene desarrollando desde la antigüedad, donde llama a ser santos porque Dios es santo. El apóstol Pedro lo vuelve a recalcar acá. Primera de Pedro 1, del 15 al 16, dice, sed santos porque yo soy santo. La importancia de la santidad no es para ciertas áreas de la vida, un llamado integral, no es nada más, bueno, yo voy a ser santo con mi esposa y con mis hijos, pero luego en la calle, si alguien viene y me ofende, yo le digo sus 4 cosas y bueno, y si tengo que darle sus trompadas, se la doy. No, la santidad es completa. Yo a quien tenga que decirle la verdad, se la digo. Por la verdad murió Cristo. Hay quienes dicen así, ¿no han escuchado eso? Pero es como una actitud de peleanero, de alguien que quiere o que está buscando la mínima excusa para decirlo, porque la verdad la tengo que decir. No, si esa verdad te va a buscar un problema, un inconveniente, te va a apartar de la santidad, pues no importa que sea verdad, pero prefiero apartarme, ¿no? Que nuestro estilo de vida refleje la naturaleza de Dios. Pero bueno, vamos a leer todo el capítulo, mejor dicho, buena parte de ese capítulo, ahí mismo en Primera de Pedro, desde el versículo 13. Dice, por tanto es una conclusión de algo que está escrito antes. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes,
No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, hemos rescatado no con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Miren, aquí, si leemos desde el versículo 1, en este primer capítulo de Pedro, vamos a ver por qué el apóstol dice, por tanto, porque él está diciendo todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Dio su vida por nosotros, nos redimió del pecado, nos hizo nacer de nuevo. Entonces, oye, por tanto, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento. Eso es, abran su mente para la acción. El entendimiento es, actúen, sed sobrios, es decir, tengan dominio propio, tengan autocontrol. Esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. No confiemos en nuestras obras, sino en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y no nos conformemos con los deseos que antes teníamos cuando estábamos en la ignorancia. Hermanos, miren, esto en sí es si subieran en sus Biblias el título que le ponen las editoriales, las traducciones, antes de comenzar el versículo 13, seguramente encontrarán que dice una vida de santidad, algo así, o llamado a una vida santa. Llamamiento a una vida santa. Cada traducción, cada versión le pone un título muy similar. Es un llamado a vivir una vida santa. Mire, dentro de nosotros hay, vamos a llamarlos así, dos lobos. Un lobo que como es un cachorrito, es inocente, no sabe la vida. Un lobo tranquilo, un lobo pacífico, un lobo, a pesar de tener naturaleza de lobo, pero está cachorrito. Y hay otro lobo que está más dado a las cosas salvajes. Dependiendo del lobo que nosotros alimentemos, ese es el lobo que va a dominar nuestras acciones. Luchan entre ellos el que quiere hacer el bien y el que quiere hacer el mal. Son los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Tenemos el Espíritu Santo, pero tenemos los deseos de la carne. ¿A cuál alimentemos nosotros? Es el que va a dominar y va a prevalecer y es el que va a... Pero todo comienza en la mente. Hay un dicho que dice, siembra una idea y cosecharás un pensamiento. Ese pensamiento se va a ir cada vez más pesado, más. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. De tanto pensar, eso que tanto piensas lo llevas a la acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. De tanto hacer algo, tantas veces, se volvió un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un estilo de vida. Cuando un cristiano piensa que un pecado, por muy leve que sea, no es pecado. Hay pecados más graves, hay pecados más fuertes. Jesús murió por mis pecados. Jesús me perdona. La gracia es infinita. Cuando comienzas a tener esas ideas, pudieras estar suavizando la gravedad de un pecado. Y luego pues, se inserta la idea del pecado. Y cuando la idea del pecado se inserta, vas a buscar la manera de pecar porque no te parece un pecado grave.
le perdiste el temor a Dios sobre las consecuencias del pecado, y el pecado va a venir y vas a pecar. Si el pecado es repetitivo y es repetitivo y es repetitivo, se vuelve un hábito. Y ahí es donde dice que tiene cauterizada la conciencia. Ya no duele el pecado, ya no te hace, ya no te constriñe, ya no te entristece, ya nada. Es simplemente un pecado que te domina, te revuelca, te mete en el charco como la puerca que después de bañada se vuelve a meter y sales. No te apesta el pecado que te está dominando. Llámese como se llame. El pecado desde el más, creemos que es el más leve, hasta el más grave, es pecado. Cuando Jesús murió en la cruz por ti y por mí, murió por todos tus pecados. No nada más murió por tu pecado más grave, ni por el más terrible, ni por tu peor rebeldía. Murió por todos tus pecados, por los míos. El día que dejamos de temerle a Dios y dejamos de dolernos el pecado, ese día nos domina el hábito. Bueno, sigamos. ¿Qué dicen otras cartas de los apóstoles? En este caso, la carta a los Efesios. Capítulo 1, versículo 4. Sigue hablando de la santidad. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Una vez más, dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así lo hizo Dios, ese fue su plan. Y no es porque fuera un imposible. Esto demuestra que la santidad es un aspecto esencial del propósito de Dios desde un principio para tu vida. Así que hermana, hermano, si no estás viviendo una vida en santidad, pues no estás cumpliendo el llamado para el cual fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo. Me encantaría yo que al verme mis amigos, mis compañeros de trabajo, la gente en la calle, pueda ver en mí santidad. Me cuesta que tal vez mis hermanos en la iglesia, el día domingo, yo frente al púlpito, puedan ver santidad en mí. Imagínate cuánto más difícil hacerlo afuera. Pero me encantaría reflejar santidad. Que nadie me ofrezca oportunidad de pecado porque sabe que conmigo no hay. Que no venga nadie a contarme un chiste grosero, obsceno, doble sentido, porque sabe que hay una santidad en mí. Que no venga nadie a quererme proponer algún trato, algún negocio que no es recto delante de Dios, porque sabe que hay una santidad delante de mí. Que no hay oportunidad de pecado en nuestras vidas, que nadie pueda venir a ofrecernos o a tentarnos. La santidad es el estándar para toda nuestra conducta, toda, aún cuando estamos solos. No sé si alguno se ha golpeado algún día el dedo pequeño del pie, que va descalzo caminando en la casa, va apurado, va corriendo y se estrella el dedo contra una... No sé qué les pasa por su mente, si a lo mejor algún destello de una mala palabra pasa por ahí. Y después, ¡ay, Dios mío! Te ves el dedo, no lo perdí. Gracias, Dios mío. Gracias. Caminas con dolor. La santidad debe estar en todo momento. Nadie me estaba viendo. Podía haber soltado una mala palabra. No. Mire, tuve una conversación el otro día con mi hija y le decía, ¿tú me has escuchado algún día decir a mí una mala palabra? ¿Me has escuchado a mí decir una grosería, una vulgaridad alguna vez en la vida? No, papá. Pero seguro la has dicho, ¿verdad? Pero me la has escuchado. Si tú no me la has escuchado a mí, y lo menos que yo como padre aspiro es que tú tampoco las digas. Y si yo, que soy un hombre carnal, pecador, humano, con debilidades, aspiro eso para mi hija, imagínense nuestro Padre Celestial, que es santo, puro, recto y perfecto, ¿qué es lo que aspira para nuestras vidas? ¿Cuál es el estándar que espera de ti y de mí?
Yo igual no veo televisión, no veo mucha televisión, nada, muy poca. Cuando veo a mi hija viendo televisión, siento que está desperdiciando buena parte de su tiempo. Y yo le digo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no aprovechar el tiempo en algo más productivo, algo más útil, algo donde tú estés más activa, que en vez de estar pasivo, solamente viendo algo que no te va a dejar mucho, ¿no? Es exactamente lo que Dios espera para ti y para mí en esta vida. El estándar de Dios en cuanto a la santidad. En la carta del autor de los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 14, dice, Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Wow. ¿Cómo? Sí, sin la cual nadie verá al Señor. Y ya está como más fuerte la cosa. Si hasta ahora pensaba que lo de la santidad era simplemente porque, bueno, era un estándar de Dios, no, es que dice que sin la santidad nadie verá al Señor. También en las bienaventuranzas sabemos que nuestro Señor Jesucristo decía, bienaventurados los de corazón limpio, porque verán a Dios, ¿verdad? O sea, no todos, tal vez, no todos van a poder ver al Señor. A lo mejor van a estar en la salvación, pero no van a poder ver al Señor. ¿Saben lo que es eso? Sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, la gracia de Dios cubre multitud de pecados, pero como no tenía santidad, no vas a poder verlo. Estar en el paraíso, en la eternidad, y no poder verlo. ¿O cómo? La santidad es impensable, es indispensable para nuestra relación con Dios. En Corintios también dice que debemos estar apartados, no toquéis lo inmundo y Él nos recibirá. No significa que debamos separar nuestra vida, o esto mejor dicho, significa que debemos separar nuestras vidas de las influencias, de las prácticas que nos llevan al pecado. Miren, esto es, hermano, honestamente, uno viene el domingo, prepara un tema animado, trata un tema, pero en realidad todos somos adultos y sabemos lo que debemos y no debemos hacer. Eso está como lo que debemos y no debemos comer. Sabemos lo que nos hace daño, igual así no lo comemos. Es exactamente lo mismo. O sea, decirles, hermanos, apartémonos de las cosas que nos hacen caer en pecado. Eso lo sabemos. Sabemos cuando un ambiente está pesado y que el tema de conversación no es el adecuado. Y ahí estamos. Ahí estamos porque pues, nos gusta, porque no somos radicales, no somos frontales. A veces nos cuesta, pues, pero dígame, los fanáticos del deporte. Hay aquí dos equipos muy famosos de fútbol, el América y el Chivas, ¿no? El que es fanático del América, eso dice desde que su carta de presentación, yo soy del América, y el América es el mejor equipo, y el que es del Chivas es del Chivas. Y el de Cruz Azul, pues también, aunque haya durado tantos años sin ganar, pero el que es fanático. Y a veces, ¿por qué en el cristianismo nos cuesta ser frontales y decir, no, mira, sabes que yo mejor me voy porque este no es mi entorno, no me siento bien acá? No, es como, mire, la santidad es una relación vertical con Dios y la carnalidad es una relación horizontal con el mundo. Si yo no tengo una relación vertical con Dios, entonces estoy teniendo una relación horizontal con el mundo. Me muevo en las aguas que hay a mi alrededor en vez de ir hacia una verticalidad. Mi santidad es directamente proporcional a cómo está mi relación con Dios. Mientras yo más relacionado esté con Dios en oración, en ayuno, en leer las escrituras, en alabanza, más santo voy a reflejar. Mientras menos esté mi relación con Dios, entonces es indirectamente proporcional. Entonces estoy más alejado y estoy más propenso a una relación horizontal con el pecado, con el mundo, con el entorno. Eliges dónde quieres estar, sin echarle la culpa a nadie. Elección propia, decisión propia. La santidad debe ser un proceso continuo, es algo
digamos, como un fruto del Espíritu, pero como todos los frutos, deben ser cultivados y todo cosecha lleva su tiempo. La siembra, el regar, el abonar, esperar que crezca hasta que dé el fruto. Pero nosotros debemos procurar regarla todos los días. De lo contrario, no vamos a reflejar santidad en nuestras vidas. Decía el hermano en su estudio esta mañana sobre el día de reposo. Ahora, la santidad debe ser solamente el día del Señor. La santidad es solamente para la hora y media que dura acá el culto y después que salga, ya vuelvo a ser el mismo. La santidad es todos los días de nuestra vida. 24/7, como el 911. Llame 24 horas al día, los 7 días de la semana, porque aquí debe haber una santidad. Si no, yo creo que nos inscribimos en el lugar equivocado. Allá en el mundo hay otras facilidades, hay otras libertades, pero para Cristo deberíamos ser santos, puros, rectos, sin defectos, sin mancha. La necesidad de la santidad. El Espíritu Santo que Dios nos dio y que mora en nosotros tiene que ser honrado. No tenemos el Espíritu Santo solamente para tenerlo, hermanos. No, es para honrarlo, para que nuestra vida refleje realmente lo que Cristo hizo en la cruz al morir y derramar su sangre por nosotros. Debemos honrarlo. Así como esperemos que nuestros hijos sigan nuestros pasos y los mejoren y vayan a una universidad, si es posible, y progresen y se superen, es exactamente lo que Cristo espera de nosotros. Debemos honrar la gloria de Dios y temer las consecuencias del pecado. El día que perdamos el temor a Dios, el pecado se apoderará, el lobo ese dominará, perderemos el gozo del Señor, perderemos, ¿sí? No hay motivación. El pecado ya es una forma de vida. Y bueno, vengo acá a la iglesia porque Él vino a rescatar a los enfermos y yo, como estoy enfermo del pecado, necesito de su sanación, pero sigo pecando porque sigo enfermo y vengo para que Él me sane, pero no hago nada por sanarme. No me tomo la medicina para sanarme, no voy a hacerme el chequeo médico para sanarme. ¿Cómo voy a sanarme entonces? Dejar que Dios por obra de magia solamente haga todo sin yo poner de mi parte, pues. Lo decíamos como conclusión, hay dos lobos dentro de cada uno de nosotros, tú decides cuál alimentar. La verticalidad de la santidad versus la horizontalidad de la carnalidad. La santidad no es opcional, es una separación para consagrarse a Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios, dice 2 Corintios 7:1, y vivamos cada día como templos del Espíritu Santo apartados para glorificar a Dios. Ese es el camino. Ustedes lo saben, hermanas, hermanos, que Dios se lleve la gloria, la honra en todo momento y ayudémonos unos a otros a ser santos porque Él es santo, a ser perfectos porque Él es perfecto. Para Dios sea toda la gloria y toda la honra. Dios les bendiga. Amén.